Saludamos a todos los que nos ven a través de este canal. Gracias por permitirnos entrar a su hogar y queremos que este día sea especial porque vamos a tratar un tema de actualidad. Se comenta mucho lo que vamos a hablar el día de hoy y ojalá que pueda ser de edificación para usted. Así que bienvenidos en este momento y vamos a entrar de lleno ya al tema. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pues gracias a Dios, muy bien, muy bendecido, viendo cómo se cumple la escritura cuando dice que este es el día que hizo Jehová, día de alegría y de gozo, porque creo que como todos los días son días diseñados por Dios para que vamos a estar contentos, felices, frescos, llenos de su presencia. Entonces, pues gracias a Dios, muy bendecido y complacido estar aquí contigo esta semana que vamos a estar compartiendo este tipo de temas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que venimos, ¿no? Y es algo que se comenta mucho en las calles, dudas entre jóvenes, y es acerca de las profecías. Hemos escuchado a muchos que los han llamado profetas o adivinos, que han lanzado información de acontecimientos que van a pasar en el futuro. Muchos de ellos se han cumplido, otros no. ¿Qué es exactamente entonces, hermano Nando, la profecía? ¿Qué podríamos hablar de eso? Bueno, hay muchas definiciones de profecía, pero yo creo que la más acertada esta noche para que toda la podamos digerir. Profecía es hablar de parte de otra persona. Esa es la definición quizá más sencilla que encuentro para que todos podamos entender. Profetizar es hablar de parte de otra persona. En este caso, cuando hablamos de la profecía bíblica o la profecía en la iglesia, estamos hablando de personas que hablan de parte de Dios, que reciben un mensaje, Dios coloca un mensaje en ellos para que sea trasladado a otras personas. Entonces la profecía, básicamente en tu pregunta, definiéndola, es hablar de parte de otra persona. Eso es profetizar. Te reitero, en la parte de la iglesia, hablamos de parte de Dios cuando profetizamos. Okay. Han habido muchos que se les ha llamado profetas, también me atrevo a decir adivinos, y que han dicho que van a pasar acontecimientos en el futuro. Muchos tienen confianza en esas predicciones. La palabra habla acerca de acontecimientos que van a pasar o que ya han pasado en la vida de la humanidad. Sí, mira, quizá para poder introducir mejor este tema, se me ocurre que podamos hablar un poquito acerca de las fuentes de dónde viene la profecía. Porque estamos hablando que profetizar es hablar de parte de otro. En el caso, por ejemplo, de la iglesia, hablamos de que está la fuente y la voz de Dios, la cual informa, advierte, exhorta, consuela a todas las personas a través de la profecía. Pero también tenemos otra fuente, que es la fuente diabólica, porque creo que tenemos que hablarlo con sinceridad y honestidad. Claro. Hay una fuente que no es Dios, que manda información. Es una fuente que su naturaleza es de mentira, su naturaleza es de terror, de miedo. Entonces, cuando se coloca una profecía, pero ministra temor, ministra miedo, ministra inseguridad, tuerce la verdad de Dios, entonces estamos frente a una fuente totalmente diabólica y satánica. Tenemos que entender que también el diablo tiene sus emisarios, sus profetas, que hablan también verdades, pero su espíritu es de mentira, es de causar temor y miedo en la gente. Entonces, obviamente tenemos que tener cuidado de que no estemos frente a una profecía cuya fuente sea diabólica, satánica, y que podamos estar en la fuente correcta, que es la fuente de Dios. Pero también habría una tercera fuente, que es la fuente humana, ¿verdad? Donde la gente, por la habilidad que tiene de conocer la caracterología y tipología de cierta gente, puede llegar a darte un mensaje en base a eso. Puede darte un mensaje en base a experiencia de vida. Puede darte un mensaje diciendo que es Dios el que te está hablando, pero realmente la inspiración es Él. O que se informó de algo que tú estás pasando y entonces te da una profecía y la gente dice, ¿cómo supo lo que estaba pasando? Pero realmente tiene otras fuentes para informarse de ellas y entonces fabrica una profecía. Trata de decir que es Dios el que te está hablando, el que te está alentando, advirtiendo, o incluso hasta ordenándote que hagas algo a favor de esa persona, y todo en esos intereses mezquinos porque conoce información tuya. Entonces la fuente es el hombre, no es Dios. Entonces tenemos que discernir cuándo está hablando el hombre,
cuándo está hablando la inspiración diabólica y cuándo está hablando la inspiración del Espíritu Santo. Claro. Si estamos hablando que profecía es hablar de parte de otro, ¿qué marca la Biblia, en este caso, de parte de quién se está hablando? Para que los que nos están viendo puedan entenderlo mejor. Bueno, la mejor forma para saber que Dios nos está hablando y no el hombre ni el mismo infierno, entonces es básico que los creyentes conozcan Escritura. La Biblia dice que tenemos nosotros la palabra profética más segura, y la palabra profética más segura, eso está en Pedro, es la Biblia. O sea que la Biblia es la profecía más segura, la certera, la que no se equivoca. Puede fallar cualquier fuente, pero la fuente que nunca va a fallar es la fuente bíblica. Y de hecho está probado y está demostrado de que todo lo que la Biblia ha profetizado, todo se ha cumplido. De hecho, los temas de actualidad fueron hablados miles de años o cientos de años atrás por hombres que ni siquiera eran letrados, por hombres que muchos de ellos ni siquiera tenían alguna conocimiento de astronomía, de un conocimiento de matemáticas, un conocimiento como para poder decir que pudieron haber fabricado esa profecía. Y las cosas como se han profetizado, así se han cumplido. Por ejemplo, hubo profetas, te pongo ejemplos de profecías que se han cumplido. Por ejemplo, hubo profetas como Jeremías, como Baruch, que hablaron acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Quién iba a pensar que ese templo iba a ser destruido? ¿Quién iba a pensar que esas murallas impresionantes y las 12 puertas de Israel iban a ser un día destruidas? Pues ellos hablaron y profetizaron, incluso dijeron quiénes iban a ser los destructores. Hablaron que iba a ser la nación de Babilonia. Hablaron realmente cómo iba a ser la asolación y la desolación. Y realmente, así como lo profetizaron, así se cumplió. Te estoy hablando de la destrucción de Jerusalén en los días de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Después se profetizó, se están poniendo profecías así que se me están ocurriendo ahorita de que han tenido cumplimiento. Se profetizó que iba a haber una persona que iba a morir de una manera cruenta. Iban a ser horadadas sus manos y sus pies, iba a ser perforado su costado. Se habló de que iba a ser muerto a la par de 2 ladrones. Se habló de que iba a ser despojado sus vestidos y que sus vestidos iban a ser repartidos. Se habló de que iba a ser desechado de su nación. Y todo eso para que a través de su sangre y su sacrificio redimiera a los hombres. Y esa profecía, todo desde su concepción, que iba a ser por medio de una virgen, que también se profetizó, que iba a ser perseguido, incluso dónde iba a nacer, que iba a ser en Belén de Judá. Que iba a ser perseguido cuando fuera niño y que iba a salir huyendo a Egipto, y que de Egipto iba a regresar otra vez a Israel. Todas esas profecías se cumplieron matemáticamente en la persona de Jesús. Estamos hablando de un libro que cuando lanza una profecía, lo que lanza se cumple. Profecías que se dieron acerca de Rusia, por ejemplo, de el Og y Magog, se ha cumplido. Lo que se profetiza acerca de Siria se ha cumplido. Y estamos en los días en que se está cumpliendo todo esto. Entonces te digo, si la profecía bíblica se ha cumplido, el nacimiento de la iglesia, eso estaba profetizado. Que Israel iba a rechazar al Mesías, estaba profetizado. Bueno, todo esto que te estoy diciendo son profecías que así como se dieron, así se han cumplido. Entonces, si la primera parte de la profecía se ha cumplido hasta el día de hoy, ¿cómo no se van a cumplir las demás profecías que están también descritas en la Escritura, que todavía no están sucediendo y que muchas de ellas están pasando? No sé si te informo de algo de eso. Claro. Antes de hablar de las profecías que no se han cumplido, hubo una profecía que anunció Juan acerca de un Mesías. Y dijo, detrás de mí viene uno más grande, que no soy digno ni siquiera de desatar sus correas. Cuando se cumplió esa profecía, que estamos hablando de Jesús, cuando apareció en el escenario de bendición, ¿en qué benefició a la humanidad esta profecía? Bueno, la verdad que creo que el beneficio más grande que nosotros podemos tener es que Jesús ha venido a la tierra. Quizá habría que entender la profecía de Juan cuando dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que pasa, Jorge, es que Israel estaba esperando ese sacrificio. Yo quiero llevarte a los días de Abraham, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que, que sacrificara a su hijo. Dios en ese momento no quería un animalito, quería el sacrificio de Isaac, que era el hijo de la promesa de Abraham. Entonces, cuando Abraham escucha eso, Abraham entiende que Dios
tiene un misterio en todo lo que le está pidiendo. En primer lugar, porque Dios le dice a Abraham que de Isaac, su hijo, iba a salir la descendencia bendita. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ahora se retracta, se arrepiente, quiere que mi hijo muera en el altar? Y entonces todo lo que ha hablado acerca de mi hijo, lo que ha hablado acerca de mi descendencia, ¿es mentira? Entonces Abraham hace fe y dice, no, Dios no es mentiroso. Y le voy a probar a Dios que yo le creo, que creo todo lo que me ha dicho, que se va a cumplir en la persona de mi hijo Isaac. Entonces agarra al hijo y lo pone en el sacrificio y en el altar para matarlo. Él no está jugando, Abraham no está jugando, porque sabe que de todos modos, aunque mate al hijo, aunque lo queme en el holocausto, el hijo regresa, porque las promesas que se han dado y las profecías que se han dado acerca de su hijo Isaac todavía no se han cumplido. Entonces, aunque lo mate, Dios lo resucita. Y Abraham ahí estableció la fe en la resurrección de los muertos, porque le dijo a los siervos, ustedes quédense aquí, porque no van a entender lo que va a pasar en el altar. Quédense aquí, pero tengan la certeza que yo y el muchacho vamos a ir al monte a adorar y regresaremos los dos. O sea que Abraham sabía que aunque matara a su hijo, Dios se lo resucitaba para que se cumplieran las profecías que se habían dado acerca de Isaac. Entonces es una fe tremenda a la palabra de Dios y a lo que Dios establece en el futuro de una persona. Entonces viene Dios y cuando ya Abraham va a sacrificar al hijo, pero es que Isaac le dice antes, papá, aquí traemos el fuego, traemos las cuerdas, traemos la leña, pero ¿dónde está el animalito para el sacrificio? Entonces Abraham le lanza una palabra, Jehová Jireh. Jehová Jireh significa, Jehová se proveerá cordero. Se lo dijo muy claro, Dios se va a proveer un cordero. No te preocupes, Dios va a hacer algo. Entonces ahí Abraham profetizó que Dios iba a proveer un cordero que iba a ser el sacrificio agradable para Dios. Obviamente cuando ya Abraham va a matar a Isaac en el altar, viene el ángel y le dice detente. Y dice que alzando los ojos Abraham vio que estaba en una zarza enredado un carnero, no un cordero. El Jehová Jireh es Jehová se proveerá cordero, no carnero. Obviamente Abraham en su habilidad agarró al carnero, lo sacrificó, pero no se cumplió la profecía. Solamente el carnero fue el sustituto de Isaac, pero no fue el cumplimiento profético de la palabra de Abraham, porque Abraham había dicho Jehová Jireh, Jehová se proveerá cordero. Y lo impresionante de esto es que cuando ya regresan, pasa un desarrollo. Dios establece después en Moisés los sacrificios levíticos, donde se sacrificaban a los animalitos, ya sean palomas, ganado vacuno, bovino, lo que fuera. Pero sí es cierto, Jorge, que esa profecía nunca se cumplió, porque el Jehová Jireh no se cumplió, porque cuando se hacían los sacrificios en el altar, quien ponía los animalitos era la misma gente. El pecador, el agradecido, era el que de sus establos, de sus rebaños o de su dinero proveía para el sacrificio. Pero la palabra de Abraham quedó en el aire, quedó lanzada como una profecía. Jehová se proveerá cordero. Cuando Juan el Bautista aparece en la escena del Jordán y menciona que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, está diciendo, él es el cumplimiento de aquella palabra profética que lanzó Abraham cuando dijo Jehová Jireh. Entonces lo que está haciendo Juan el Bautista es, miren, Jehová ya Jireh, Jehová está en este momento anunciándonos y presentándonos al Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Entonces la importancia de la profecía de Juan, que se convierte en el profeta más grande de los nacidos de mujer, es que, y el beneficio que le trae a los hombres, es que ahora podamos entender que ya no hay que hacer otro sacrificio agradable a Dios, que no hay otra sangre, que no hay otro sacrificio, no hay otro cordero, sino que el único sacrificio que a Dios le es acepto, agradable, la única sangre, las únicas cenizas y fuego que a Dios le complace, por la cual aplaca su ira, por la cual el hombre puede confiadamente acercarse a Dios, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso se establece Juan como el profeta más grande de los nacidos de mujer, porque su profecía tiene la importancia trascendental de marcar que ahora los hombres, no importa el tamaño de nuestro pecado, no importa la forma de nuestro pecado, no importa la acidez de nuestro pecado, lo importante es que hay una sangre que es más grande que el pecado y que puede limpiarnos y que puede perdonarnos. ¿Qué importancia tiene esa profecía? La importancia más grande para ti, para mí, para todos los que nos están oyendo,
que a pesar de lo que hacemos o de lo que hemos hecho, hay un Dios grande y poderoso que ya derramó una sangre, la de su Hijo unigénico Jesucristo, que es el Cordero de Dios, por la cual podemos ser perdonados de todo pecado y de toda maldad. De tal manera que otro Juan, no el Bautista, sino Juan el discípulo, el apóstol Juan marcó y dijo que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, como diciendo que todos somos pecadores. Pero que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo puede Dios perdonar a un hombre? Muy fácil, a través del sacrificio de sustitución que Jesús hizo a favor de nosotros. Por eso la profecía de Juan el Bautista tiene una trascendencia grande para todos los hombres, desde que la profetizó hasta el día de hoy y por la eternidad. Es una profecía eterna. Jesús, el único medio para que seamos perdonados. Gloria a Dios, qué bonita respuesta, porque es verdad. Esta profecía nos ha bendecido a todos los que hemos llegado a Cristo. Por eso hacía la pregunta, porque no cabe duda que hay otro tipo de profecías que se han dado. Tú decías, y es cierto, que hay profecías que dan temor. Esta profecía trajo bendición. A diferencia de las otras profecías que de repente se oyen en los medios, traen terror, traen destrucción, traen cosas que el hombre se quiere arreglar por temor a morir en lo físico, pero se les olvida que hay algo más grande que morir al cuerpo. Hay una bendición más grande que estar en la tierra, que es llegar a Cristo en otro nivel. La palabra habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo la esperamos? ¿Qué día habla de la palabra acerca de la segunda venida del Señor? Mira, Jorge, lo que pasa es que hablar del término la venida del Señor realmente es un término muy general, y a veces hablamos generalidades, y tenemos que ser un poco más específicos, porque la venida del Señor, lo que se conoce como la segunda venida del Señor, si nosotros no logramos determinar esos acontecimientos, podemos ver solamente una arista de la segunda venida del Señor y solamente establecernos en esta arista y creer que solamente esto va a suceder, o confundir esta parte con otras partes que tiene la venida del Señor. ¿Cuándo realmente comienza la segunda venida del Señor Jesucristo? La segunda venida del Señor Jesucristo comienza cuando Él se levanta del trono donde está ahorita. Él está sentado a la diestra del Padre, pero cuando Él decida ponerse de pie, ahí comienza la segunda venida del Señor. Cuando Él deja el trono, porque va a volver a dejar el trono del Padre, va a volver a dejar otra vez la gloria, solo que la gloria ahora no se la despoja, sino que ahora trae la gloria. Acuérdate que cuando vino como Jesús se despojó de la gloria, se despojó, Filipenses 2, de toda divinidad para hacerse hombre. Ahora no, ahora el que regresa, Jesucristo que regresa en toda su gloria, regresa en su potencia de majestad, regresa como Rey de reyes y Señor de señores. Es la pequeña gran diferencia. Bueno, pero nada más el Señor decide ponerse de pie, ahí comienza la segunda venida. Y eso de que Él se ponga de pie causa acontecimientos tanto en los cielos como en la tierra. Acuérdate que el cosmos, Dios lo dividió en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es decir, en tierra, cielos y cielo. El cielo es donde mora Dios. Los cielos le llamaríamos el espacio creativo, donde Dios tiene a cantidad de criaturas que Él ha formado, que Él ha hecho con sus manos para propósitos definidos. Porque el hombre obviamente no es la única criatura de Dios. Hay otras criaturas, entre ellos están los ángeles, están los querubines, que los querubines no son ángeles, están los serafines, que los serafines no son querubines, podemos hablar de los santos, de los vivientes, de los vigilantes, que son razas que la Biblia establece. Los Nefilim son razas que no son humanas. Y la Biblia está llena de cantidad de razas que, repito, no son humanas. ¿Y dónde moran esos? Pues moran en las esferas celestes, o sea, en los cielos. Y nosotros que estamos aquí en la tierra. Entonces, cuando el Señor se ponga de pie en el cielo, va a bajar antes de venir a la tierra, obviamente pasará por los cielos. Cuando el Señor pase por los cielos, va a haber otros acontecimientos que afectarán a la tierra y afectarán los cielos.
hasta que Él decida poner los pies en la tierra. Entonces la venida del Señor inicia desde que Él se levanta a su trono, que eso ya causa conmoción en los cielos y en la tierra, y viene a los cielos, donde sigue causando conmociones en los cielos y en la tierra, hasta que posa sus pies en la tierra, donde sigue conmocionando hasta que Él, después de hacer un trabajo en la tierra, regrese otra vez a la gloria. Entonces, todo este ciclo que te estoy narrando es la venida del Señor Jesucristo. Esta es la segunda venida. Entonces, depende qué parte de la segunda venida tú veas en la Biblia, leas en la Biblia. De esa forma vas a ir armando el rompecabezas de la segunda venida del Señor. Entonces, nosotros, tú me dices, nosotros, ¿qué esperamos? Cuando me dices nosotros, yo entiendo que tú eres un hombre nacido de nuevo. Yo soy un hombre nacido de nuevo. Entonces somos parte de la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué es lo que está esperando? ¿Por qué? Porque el Señor se va a revelar y se va a manifestar en su segunda venida a la esposa del Cordero. Que te digo, la esposa del Cordero, aunque es tomada de la iglesia, no es la iglesia. Luego el Señor se manifestará a la iglesia, luego se manifestará a Israel y luego se manifestará a las naciones. Estamos hablando de 4 grupos que tendrán diferentes manifestaciones del Hijo en la segunda venida. Entonces, ¿cuándo las naciones van a esperar la manifestación del Señor Jesucristo? Falta mucho tiempo para eso. La manifestación del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, del Rey de Reyes, para las naciones, falta demasiado tiempo. Para que el Israel sea restaurado, también falta tiempo. Para que la iglesia total sea restaurada, falta poco tiempo. Para que la iglesia, esposa del Cordero, vea la manifestación de Jesucristo, su Señor, falta muy poco tiempo. No sé si te das cuenta de lo que estoy diciendo. Claro que sí. Entonces, falta muy poco tiempo para la manifestación del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del León de Judá. Falta poco tiempo para que la esposa del Cordero lo vea. Falta un poco de tiempo para que lo vea la iglesia, falta un poco más de tiempo para que Israel lo vea, y falta mucho más tiempo para que las naciones lo vean manifestado. Entonces depende el ángulo como lo estés viendo y de qué tema estés predicando. Si a mí me toca predicar un tema acerca de la venida del Señor para las naciones, yo tendría que decirles, falta mucho tiempo, naciones, para que venga el Señor a ustedes. Si es que yo voy a dar un mensaje a Israel, les diría, falta algún tiempo a los israelitas para que vean a Jesucristo como Mesías. Si le predico a la iglesia, le digo, falta para la iglesia un tiempo todavía para que vean su manifestación. Pero si vamos a hablarle a la esposa del Cordero, la iglesia que será arrebatada de la tierra para no ver los juicios apocalípticos que vienen, yo le tendría que decir con honestidad a esa esposa del Cordero, falta poco tiempo para que vean a su Señor. Las naciones, cuando oyen, viene Cristo y viene como guerrero a tomar venganza de lo que han hecho los hombres en la tierra, olvídate, la gente tiembla y le va a dar miedo. El diablo, cuando oye de la venida del Señor, a las naciones debe temblar, porque va a ser el tiempo de su juicio. ¿Qué te digo? Israel, cuando habla de la manifestación del Hijo, tiene que alegrarse porque es su restauración. La restauración total de Israel. Pero la esposa del Cordero no tiene que tener miedo cuando oye que ya está cerca a Jesús, porque lo ama. Aquí son temas diferentes. Pues hablemos de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero está enamorada de Cristo. Si no, no es esposa del Cordero. Mira, alguien que sea salvo, que ya recibió el perdón de pecados, pero no ama al Señor Jesucristo, no es de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero ama a Jesucristo y está esperando la hora que regrese. Es como que si tú estás enamorado de tu mujer y tu mujer se te va unos días a Guatemala, capital, y se te va por 15 días, tú ya estás desesperado porque regrese. No te va a decir, mira, Jorge, ya voy de regreso, y tú te pones a temblar. Uy, qué miedo, ya viene mi mujer. A no ser que estés con otra u otras y tengas miedo de que regrese y te cache en la movida.
No sé si me ustedes están a entender. Perfecto. Bueno, entonces, pero si la amas, ya no hoy, hasta le das globitos, le pones bienvenida, estás pensando dónde la vas a llevar a cenar esa noche, estás pensando qué presente darle, porque es el reencuentro. Entonces, ¿quién tiembla cuando oye acerca de venir el Señor? La que no ama a Jesucristo. ¿Quién se goza? Ya viene mi Señor, ya viene, quiero que venga, ojalá fuera hoy. Es la que está enamorada. ¿Cómo sé yo que soy de la esposa del Cordero? ¿Cómo sé yo que soy de la persona que voy a ser arrebatada de la tierra para no ver juicios? Muy sencillo, amas al Señor, esperas su venida, te estás preparando para su venida, deseas ardientemente que Él regrese, ya no hay a las horas de verlo, para amarlo, para besarlo, para adorarlo. Entonces, si tú estás en esa posición, eres de la esposa del Cordero. Si no, pues ten miedo, ¿va? Porque la verdad que sí vas a sufrir penas en la gran tribulación, pero de eso lo hablaremos en el próximo programa. Se nos fue el tiempo, Jorge. Bueno, qué tremendo esto, qué tema más bendición. Había algo que quería terminar de hacer. La palabra dice que en los postreros tiempos el amor de muchos, hablando de los que ya conocimos a Cristo, se enfriará. Esto marca algo que va a pasar, pero ya está pasando hoy. Es una profecía que se está cumpliendo y todavía falta por evidenciarse más. Bueno, ¿por qué no platicamos de eso en el próximo programa? Excelente. Invitamos a nuestros televidentes a que el día de mañana puedan estar con nosotros en esta plática, donde vamos a hablar acerca de por qué Jesús habló de que en los últimos días, los días de su venida, el amor de muchos iba a enfriar. Aunque Él dijo por qué, ¿no? Y quizá lo introducimos. Dijo, a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si quieres, platicamos de eso mañana y nos despedimos de nuestros televidentes. Dios les bendiga, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el día de mañana porque el tema va a estar muy interesante acerca de cómo en estos días el amor de muchos se va a avivar, o de pocos se va a avivar, y el de muchos se va a apagar. Ese es un buen tema para el día de mañana, ¿no? Claro que sí, hermano Nando. Qué bueno que estuvieron con nosotros nuevamente. Saludamos a todos los que nos ven y nos esperamos mañana. Dios les bendiga. Adiós.